Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. El tema del día de hoy es justicia e impiedad. En Proverbios capítulo 13, versículo 6, la palabra de Dios dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. ¿A qué se está refiriendo o qué significa tanto justicia e impiedad en este pasaje de la Escritura que refleja lo que es el concepto de justicia y de impiedad en toda la Escritura? En primer lugar, la palabra hebrea que se traduce al español como justicia significa derecho, rectitud, virtud, prosperidad, equidad, honradez. Ello implica que trasciende los parámetros de la legalidad y la justicia humana. La justicia humana puede ser legal, pero no legítima. La justicia humana es igualitaria, un concepto humanista. Sin embargo, los parámetros de la justicia y la legalidad divina son, en primer lugar, la rectitud y la virtud, que se ajusta y eso significa que se ajustan a la palabra de Dios y llevan a una relación de obediencia a Dios y de servicio al prójimo. Por el otro lado, la justicia también implica la prosperidad, que genera bienestar en todas las áreas de la vida, no solo en lo material o natural, sino en todos los, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo mental, etcétera, a todos aquellos que viven en la justicia. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos habla precisamente de esa prosperidad que se basa en la justicia de Dios. Dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Ese prosperar el alma es vivir en la justicia, vivir en la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, y ello trae prosperidad en todas las áreas de la vida. La justicia de Dios entonces está relacionada con la prosperidad y está relacionada de una manera integral, no solo prosperidad en un aspecto, sino en todos los aspectos de la vida. Por el otro lado, también la justicia de Dios tiene que ver con la equidad, y esa a cada uno según su necesidad, según su capacidad, según su productividad. Un ejemplo de ello muy claro lo tenemos en Mateo capítulo 25, versículo 15, donde el Señor dice que a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y conforme a ello pues le demandará. Dice la palabra que al que más se le da, más se le demanda. Por el otro lado, también en Salmos la palabra claramente nos indica que el trono de Dios está en uno de sus 4 pilares, es el pilar de la equidad, no el de la igualdad como es en el caso de la justicia humana, sino en el caso de a cada uno según su capacidad, a cada uno según según lo que Dios le ha dado. Por el otro lado, también la justicia implica la honradez, es decir, las cosas no solo tienen que ser legales, sino tienen que ser legítimas. Por el otro lado, impiedad, por contra, es todo lo que no encaja dentro del concepto de la justicia de Dios, todo lo que no encaja dentro de la palabra de Dios y no conduce a una relación de obediencia a Dios y de servicio al prójimo. Recordemos que amar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos es el primero y el segundo mandamiento de la ley que engloba todo lo que la palabra de Dios nos demanda. Por el otro lado, la impiedad es todo lo que no genera bienestar en las diferentes áreas de la vida, lo que no es darle lo que es dar por debajo de la capacidad, de la necesidad
o de la productividad de una persona. Puede ser legítimo, puede ser legal, pero no es legítimo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos establece una regla de oro de la justicia, que es en Mateo capítulo 7, versículo 2. Dice la palabra, y Jesús es quien lo enseña directamente, dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No se trata de la justicia humana, se trata de la justicia de Dios, y la base de la justicia de Dios es no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí, y hacer con el otro lo que yo quisiera que me hagan. La justicia humana generalmente es prohibitiva en el sentido de no hacerle a otros lo que no quiero que me hagan a mí. Pero la justicia de Dios va mucho más allá, es hacer a otros lo que yo quisiera que otros hicieran conmigo. La justicia humana es limitada, la justicia divina es ilimitada. La justicia, por el otro lado, guarda el caminar de las personas y las encamina a la perfección de Dios. No solamente se trata de cumplir ciertas normas, sino se trata de la transformación de nuestro corazón para que nuestro corazón sea perfeccionado al carácter de Cristo. En tanto que la impiedad es no solo la causa del mal y la desprotección de las personas, sino que es lo contrario a la perfección de Dios. Es que el carácter del diablo se desarrolle en nosotros. La justicia nos lleva al desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. La impiedad lleva a la formación del carácter del diablo en las personas. Recordemos que la voluntad de Dios es que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo. Para eso nos es dado el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. El Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter mismo de Cristo. De tal manera que necesitamos rechazar con todo nuestro ser la impiedad y todo lo que implique nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad engañosos y perversos que nos llevan a la ruina. Recordemos en primer lugar que la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos recuerda que engañoso y perverso es el corazón humano más que todas las cosas. Ese corazón en el cual anida la impiedad, o esa parte del corazón, en el caso de los creyentes, en los cuales todavía hay alguna parte de impiedad. Y también la palabra de Dios nos recuerda en Proverbios 16, 25 que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, es decir, nuestra propia voluntad, pero que su fin es camino de muerte. Y por el otro lado, necesitamos abrazar con todo nuestro ser, mente, fuerzas, corazón, la obediencia a la palabra de Dios, la justicia de Dios, para que nos vaya bien en todos los aspectos de la vida. Recordemos también lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Que primeramente, esencialmente, como prioridad, como primer lugar, busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas nos serán dadas por añadidura. En resumen, la búsqueda de la justicia y el caminar en la justicia va a ser de bendición en todas las áreas de nuestra vida, va a prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que ello implica, por un lado. Y por el otro lado, la justicia de Dios, el caminar en la justicia de Dios implica la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo. En tanto que no buscar la justicia de Dios no implica la no transformación de nuestro carácter y por lo tanto el desarrollo y la consolidación del carácter del diablo en cada uno de nosotros. La justicia es el reflejo del
carácter de Cristo, la impiedad es el reflejo del carácter del diablo. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Solo quiero recordarle algo. Ninguno de nosotros en su sano juicio quiere ostentar el carácter del diablo. Por tanto, es necesario que busquemos la justicia de Dios en nuestra vida todo el tiempo, que vivamos en la justicia de Dios. Los caminos de la justicia de Dios son derechos. Los caminos de la justicia de Dios nos llevan al bienestar integral, a la prosperidad integral, a una vida plena, abundante, bendecida y en victoria, que es lo que al final cada uno de nosotros anhelamos, de tal manera que enfoquémonos en buscar y vivir la justicia de Dios, que es lo que nos enseña toda la palabra de Dios, y rechacemos todo lo que es contrario a la palabra. Muy bien, bendiciones para cada uno, un abrazo, que tengan una linda noche y gracias por conectarse.